Bueno, pues como digo, muchas gracias Alberto por la presentación y muchas gracias a Héctor por contactar conmigo y a todos los coordinadores en general de los seminarios por darme la oportunidad de presentar este trabajo, el cual está realizado con Alberto, es un trabajo de los dos. Y bueno, pues trata sobre el dominio y el crecimiento de las soluciones de sistemas lineales de ecuaciones diferenciales de momentos. En la charla la voy a dividir. Bueno, primero también comentar que tengo las diapositivas en español. Espero que no sea una molestia. Porque, bueno, ponía que eran en inglés, pero las tengo en español. Espero que os venga bien a todos. Aquí muestro cómo está dividida el seminario. Primero empiezo con una introducción, planteando el problema, diciendo qué temas vamos a tratar, cómo eran un poco los resultados previos, por qué es importante este problema, qué utilidades tiene. Posteriormente paso a estudiar el dominio de la solución, que está muy íntimamente relacionado con la tasa de crecimiento de la sucesión de momentos. Y, por último, explico un poco sobre el crecimiento asintótico de las soluciones y doy algunos ejemplos concretos, como las sucesiones Q-Braid y las sucesiones PDT. Para finalizar, pues doy una serie de conclusiones que podemos extraer de este trabajo. Primero, pues vamos a ver el problema que hemos estudiado, que es un problema de Cauchy. Aquí, el operador diferencial usual lo vamos a sustituir por la derivada de momentos o el operador de momentos. Vamos a tener el operador de momentos que actúa sobre un vector de n dimensiones y este operador va a ser igual a una matriz por el mismo vector. Al ser un problema de Cauchy, también vamos a tener una condición inicial, que va a ser aquí lo que llamamos I sub 0. Entonces, si tenemos M, una sucesión de números reales positivos, pues nos podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Para qué sucesiones son las soluciones analíticas o enteras? Si suponemos sigma A el espectro de autovalores de la matriz A, ¿cuál es el dominio de holomorfía dependiendo de la sucesión y el espectro de autovalores? ¿Qué radio tendría el disco centrado en el origen en el cual tenemos garantizada la convergencia de la solución? Y por último, vamos a ver, pues si las soluciones son enteras, pues cómo podemos estudiar su comportamiento asintótico. ¿Por qué este problema es un problema interesante y pues un problema que merece la pena estudiar? Pues para empezar, porque la derivada de momentos es un operador muy versátil. Unifica muchos operadores bien conocidos, como por ejemplo la derivada clásica, la derivada fraccionaria de Caputo, la Q-derivada. Otro motivo es que el comportamiento asintótico de las soluciones de las ecuaciones funcionales pues, está relacionado con su sumabilidad. Y pues el objetivo que tenemos en este trabajo es dar condiciones al dominio de existencia y holomorfía dependiendo de la sucesión y ver qué sucede cuando abandonamos la condición de crecimiento moderado en la sucesión de momentos. Previamente, Alberto ya había trabajado en este problema y lo había abordado para sucesiones fuertemente regulares. En este trabajo abandonamos esta suposición y describimos qué condiciones de las sucesiones definen el dominio de holomorfía de las funciones. Además, abandonar esta condición pues, nos ayuda a ampliar el espectro de problemas que podemos estudiar. Aquí tenemos el trabajo de Alberto, primero. Y bueno, vamos a ver cómo actúa la derivada de momentos sobre una serie formal. Dada una sucesión de números reales positivos, se puede definir formalmente, es decir, sobre una serie de potencias, el operador derivada de momentos. Vemos que la actuación de este operador
sobre una serie formal desplaza el índice de P a P más 1. Es decir, hace como un shift, un desplazamiento en este coeficiente. Y actúa sobre cualquier serie formal de potencias con coeficientes complejos. Para monomios, podemos definir la derivada de momento sobre un monomio de la siguiente manera. Vemos que baja un grado el exponente del monomio y aparece un coeficiente que es la tasa entre dos momentos consecutivos. Este operador fue por primera vez introducido por Balser y Yoshino. Uno de los ejemplos, que podemos ver cómo este operador pues, se puede concretizar en cada caso dependiendo de la sucesión, pues vemos que si escogemos el operador, la sucesión del factorial, recuperamos la derivada clásica. Aquí observamos cómo cuando cogemos el factorial las definiciones coinciden. Aplicando este operador sobre la función como serie llegaríamos a la definición de la derivada clásica. Sin embargo, si cambiamos la secuencia, llegamos a otros operadores. Por ejemplo, el operador Q derivada y el operador dilatación. Si definimos la sucesión como la de los Q factoriales, recuperamos la Q derivada de Jackson. Para ello, primero, pues vemos cómo se definen en la sucesión de los Q factoriales y vemos que es el productorio desde 1 hasta P de estos números de aquí para Q mayor que 1. En este caso, la derivada de momentos toma la forma de la Q derivada de Jackson. Aquí vemos la definición de la Q derivada, que podemos entenderla quizás como una discretización de la derivada. E incluso también se sabe que cuando tomas el límite de Q igual a 1, coincide con la definición de la derivada. Otra sucesión que da lugar a un operador conocido y que está estrechamente conectada con la anterior es esta de aquí. En este caso podemos ver que la constante Q está elevada a un exponente que de hecho es cuadrático. Para esta sucesión, el operador de momento toma la siguiente forma. Vemos que modifica la función introduciendo una dilatación de Q. Otro ejemplo sería la PQ derivada, que es una generalización, de hecho, del caso anterior. En este caso, los PQ factoriales son similares a los Q factoriales, pero tienen dos parámetros, el parámetro P y el parámetro Q. Y aquí, disculpadme, es con P mayor que Q y Q mayor que 1 también, ¿vale? En este caso, la derivada de momento toma la forma de la PQ derivada. Y la PQ derivada tiene esta forma de aquí, como vemos, con dos parámetros. Otro caso bastante importante es la derivada fraccionaria de Caputo. Aquí, cuando la serie es la función gamma, vemos aumentando fraccionariamente, con K un número natural, Z los complejos y esto es la función gamma. En este caso podemos ver que la correspondencia sucede con una serie cuyo exponente es fraccionario. Es decir, si aplicamos la derivada de momentos sobre una función siendo el argumento z con el exponente 1 sobre k, tenemos que la derivada de Caputo coincide en este caso. Luego, ahora voy a definir qué es una sucesión fuertemente regular para que entendamos por qué abandonar el crecimiento moderado es una condición importante. Sea M una sucesión de números reales positivos normalizada, es decir, para M0 tenemos 1. Decimos que M es una sucesión fuertemente regular si es logarítmicamente convexa, cumple la condición de crecimiento moderado, que ya digo que es la que nos permite en este trabajo abandonamos y nos permite estudiar más tipos de problemas, y fuertemente no casi analítica. Al lado podemos ver las siglas en inglés, que son las que uso a lo largo del trabajo. ¿De acuerdo? Estas condiciones están relacionadas con las clases de funciones ultradiferenciables,
que son aquellas cuyos coeficientes crecen menos que unas condiciones relacionadas con las sucesiones de Geobrey. También vamos a utilizar bastante en este trabajo las sucesiones pesadas. Una sucesión normalizada de números reales positivos que cumple la condición de ser logarítmicamente convexa, si además cumple esta condición, es decir, que el límite cuando p tiende a infinito de la sucesión con un exponente de 1 sobre p sigue tendiendo a infinito. Esta condición es una condición bastante natural porque, como podemos ver aquí, se ha usado en varios trabajos previamente. También debemos conocer lo que es una función asociada a una sucesión. En este caso, cuando tengamos una sucesión pesada, se puede definir la función asociada a una sucesión de esta manera de aquí, siendo la función el supremo del logaritmo de t elevado a la p dividido la sucesión, pues digamos su pésimo elemento. Esta función es una función no decreciente y continua en el intervalo desde 0 hasta infinito. Y tiene el límite de que cuando t tiende a infinito, la función también. Bueno, pues ya entramos en el apartado más relacionado, bueno, dejamos la introducción a un lado y pasamos a lo que son los resultados del trabajo. Aquí vamos a suponer un límite de crecimiento inferior, es decir, sea m una sucesión de números reales positivos, entonces existen c y una constante a1, tal que la sucesión crece más que c y a elevado a p, a sub 1 elevado a p. Es decir, crece más que una sucesión geométrica. A esta condición le voy a llamar condición estrella, porque se repite bastantes veces a lo largo de este trabajo. Si suponemos esta condición, vemos que existe un lema de existencia y unicidad. Si la cota inferior se mantiene, para toda condición, siempre que tenga una condición inicial en el problema de Cauchy, vemos que el problema admite una única solución, la cual es un vector holomorfo definido en un disco centrado en cero y de radio la constante de la progresión geométrica dividido entre alfa, que es el mayor elemento máximo en valor absoluto de todas las entradas de la matriz, y n la dimensión del problema que estamos estudiando. El conjunto de soluciones es un subespacio dentro de este disco. Vemos que podemos establecer que la existencia de condiciones enteras siempre que la sucesión de momentos sea logarítmicamente convexa, que es esta condición, y fuertemente no casi regular. ¿Por qué? Pues porque en este caso tenemos una cota inferior tipo Geobrey. Y si tenemos esta cota, pues podemos ver que podemos elegir cualquier A sub 1, haciendo el disco arbitrariamente grande. Este resultado lo habíamos estado ya puesto, lo había encontrado antes, Tilliez. Bueno, aquí me he adelantado como resultado del anterior. En este caso, el problema de Cauchy tiene una única solución entera. Aquí, nuestro siguiente paso es estudiar la descomposición espectral y caracterización de las soluciones. Suponiendo que A es una matriz diagonalizable con lambda el autovalor y V un autovector asociado. Entonces, para cada pareja anterior tenemos la siguiente solución. Podemos ver que la solución se puede escribir como una serie de potencias formal, para la cual ya hemos visto en qué condiciones esta es convergente y es única. Si lambda es distinto de 0, entonces es una solución del problema y vemos que esta solución puede ser definida en este disco de aquí, siendo A sub 1
la constante geométrica de la condición estrella, que hemos visto anteriormente, que fija el mínimo crecimiento que puede tener la sucesión. Y la solución general es una combinación lineal de todas ellas. En cambio, si la... Sin embargo, ¿qué puede ocurrir? Pues podemos tener el caso en el cual la multiplicidad geométrica y algebraica de cierto autovalor pues no coincidan. Perdón. Si tenemos la... Bueno, perdón. Ahora pasamos a las series delta y sus propiedades. Estas series nos van a ayudar a describir el problema en el caso de que el autovalor no coincida su multiplicidad geométrica y algebraica. Sea M una sucesión de números reales positivos, tal que cuando la condición estrella se cumple, que es la del mínimo crecimiento que debe tener la sucesión, entonces, para cada número entero h mayor que 1 y lambda un autovalor distinto de 0, la serie de potencias formal, esta de aquí, define una función holomorfa en el disco centrado en 0 y de radio a sub 1 partido el módulo de autovalor. Aquí podemos ver que esta serie es muy similar a la anterior, pero derivada h veces respecto del autovalor. ¿De acuerdo? Lo cual es un procedimiento análogo al que sucede en el caso clásico. Todas las series de potencias deltas comparten un radio de convergencia independientemente de h. Y además cumplen esta propiedad de recurrencia, la cual es necesaria para poder demostrar nuestro siguiente paso. ¿Cómo se construyen las soluciones de este subespacio? Dado el espacio vectorial asociado al vector lambda de dimensión R con autovectores V1 hasta VR, podemos ver que podemos generar todo el subespacio con los siguientes vectores. Tenemos el primer autovector, que es la serie formal inicial con el vector 1, y a partir de ahí tenemos el segundo autovector, que está compuesto de un primer vector y de un segundo, y vemos que las series delta cambian su coeficiente h de 1 a 0. Así podemos continuar hasta completar todo el espacio. Estos vectores consiguen completar el espacio de dimensión R asociado al autovalor lambda. Y siguiendo este proceso para todos los autovalores, podemos completar todo el espacio de dimensión n. ¿Cómo vemos esto? Pues vemos cómo se aplica el operador de momento sobre cada una de las soluciones que hemos definido. Primero tenemos que ver cómo se construye el vector V2, que debe de seguir esta recurrencia que aparece aquí. Y así sucesivamente. Aquí, además, podemos ver la recurrencia anterior de cómo actúa la derivada de momento sobre las series delta y nos da lugar a que se cumple la condición del problema. Es decir, este segundo vector sigue siendo solución del problema. Esto da lugar al primer teorema del trabajo, que es la descripción de las soluciones. Sea M una sucesión de números reales positivos que cumple la condición estrella, que es la que, repito, era la del crecimiento mínimo, y sea A una matriz compleja de dimensión n con espectro de autovalores desde lambda 1 hasta lambda k. Si para un autovalor lambda j existe una multiplicidad algebraica mayor que 1, podemos generar esos espacios de las soluciones de la siguiente manera. Entonces, la solución general del problema 1 es combinación lineal finita de las funciones delta, multiplicado por los autovectores que hemos generado con RJ, la dimensión del bloque de Jordan asociada al autovalor J. El radio de convergencia de cada solución es al menos de la constante geométrica dividido entre el autovalor lambda J y entera si lambda es J, porque era constante.
el conjunto de todas las soluciones forman base del espacio de soluciones. Usando un resultado usual, podemos ver lo siguiente. Y es que podemos extender el radio de analiticidad de las soluciones que habíamos dado en un inicio. Si consideramos A la matriz compleja y lambda un autovalor, vemos que siendo alfa el mayor número, bueno, el mayor valor en módulo de la central de la matriz, vemos que para cualquier autovalor se cumple que es menor o igual que n por alfa. Es decir, esto siempre va a ser menor, por lo tanto, cuando dividimos a sub 1, bueno, me freno un poco. La desigualdad anterior nos permite reformular el resultado de existencia. Sea m una sucesión de números reales positivos, suponiendo la condición de crecimiento, entonces el problema de Cauchy tiene una única solución en este disco de aquí, siendo ρ de A el mayor autovalor de la matriz en módulo. ¿Qué sucede? Que el mayor valor de la matriz en módulo siempre va a ser menor que n por alfa. Entonces, pues al ser menor y estar dividiendo, pues tenemos que aumentamos el subespacio el espacio de las soluciones. También obtenemos un segundo teorema, que es el que caracteriza las soluciones enteras. En el primer caso, si el espectro de autovalores es nulo, la solución al problema de Cauchy es polinómica. En el segundo caso, cuando el espectro de la matriz es distinto de cero, tenemos la siguiente equivalencia. Cuando tenemos una sucesión pesada, o al menos que cumple la condición de crecimiento de el límite cuando p tiende a infinito de la sucesión la sucesión elevada a 1 partido p sigue siendo infinito, entonces todas las soluciones son enteras. Y viceversa, si la solución es entera, se cumple ese crecimiento de la sucesión. La idea más o menos de la prueba es que tomando una sucesión pesada podemos escoger el radio arbitrariamente grande. En cambio, para la otra dirección de la prueba, cuando la función es entera, pues fuerza el crecimiento de la sucesión. En la segunda parte del trabajo, digamos, empezamos trabajando con un resultado que es análogo a uno que podemos encontrar en Komatsu, y es que esta equivalencia es el puente entre las cotas y los coeficientes, entre las cotas para los coeficientes y el crecimiento de la función en infinito. Sea m una sucesión pesada, entonces las siguientes afirmaciones se cumplen para una función entera. Sean c y l constantes positivas mayores que 0, entonces, si existen estas constantes tales que los coeficientes de la serie de Taylor de la función están acotados de esta manera, para todo p mayor que 0, entonces sabemos que existe a mayor que 1, tal que el módulo de la función está acotado por esta función de aquí. Recordar que m era el MAC era esta de aquí. Pues podemos acotar nuestra función en módulo. En cambio, si sabemos que podemos acotar nuestra función, bueno, siendo c y l otra vez constantes positivas mayores que 0, si existen estas funciones, si existen estas constantes, perdón, entonces si podemos acotar la función de esta manera, podemos ver que para todo z, porque estamos trabajando con funciones enteras, están definidas en todo el plano complejo, los coeficientes de la serie de Taylor pueden ser acotados con esta secuencia de aquí. Un momento, voy a darle un trago de agua.
Esto nos va a llevar a otro resultado, y es las cotas superiores para las soluciones. Sea M una sucesión pesada, lo cual nos va a dar soluciones enteras. Sea A una matriz n por n con entradas complejas. Entonces, para cada condición inicial, la solución, que es la solución del problema 1 o el problema de Cauchy, satisface que para cada L mayor que 1 existe una constante que depende de A y de L, tal que podemos acotar las soluciones de esta manera. ¿Cómo podemos demostrar esto? Pues la idea de demostración se basa en acotar los coeficientes de las series delta, tal y como hemos visto en la proposición anterior. Entonces, como si podemos acotar los coeficientes de la serie delta, podemos acotar la serie delta con la función m. Y teniendo en cuenta que la solución es una combinación lineal de las series delta, pues esto nos ayuda a terminar la prueba. Ahora voy a tener que introducir también algunos conceptos o recordar, mejor dicho, que son el orden y el tipo. Orden, perdón, por el fallo tipográfico. Sea f una función entera, podemos escribir la función, ahora en este caso m, representa el módulo, el mayor valor en módulo de la función en un círculo. El orden está definido de esta manera de aquí. Y cuando el orden está comprendido entre 0 e infinito, no siendo ni 0 ni infinito, podemos definir el tipo de esta manera. Para poder trabajar, para poder explicar cómo hemos hecho este resultado, primero tengo que dar dos resultados previos. El primero se basa en unas propiedades sobre el orden y el tipo, y puede ser encontrado en este texto de Holland de aquí. Si suponemos dos funciones enteras en el plano complejo, entonces el orden de la suma de ellas siempre va a ser menor o igual que el máximo del orden de ellas dos. Perdón, aquí es un 2. También, si multiplicamos multiplicamos una función por un número, por un escalar, entonces, si multiplicamos b por un escalar, entonces vemos que el orden de la función se mantiene constante. Con el tipo podemos encontrar un resultado prácticamente análogo. Si suponemos f1 y f2 dos funciones enteras con un orden mayor que 0, entonces, ¿qué sucede? Que cuando sumamos las dos funciones, el tipo de la suma es siempre menor o igual que el máximo del máximo de una de ellas dos, es decir, de la que tenga máximo tipo. También podemos ver como si suponemos c un número complejo distinto de 0, entonces el tipo no cambia cuando multiplicamos la función por este escalar. El siguiente resultado, que es... disculpadme. Ahora necesitamos otro resultado que podemos encontrar en 9, que es Asymptotic Characteristics of Entire Function de Miles-Ghost. Y este resultado nos ayuda a encontrar el orden y el tipo si conocemos los coeficientes de la serie de Taylor de la función. Es decir, si tenemos una función entera que está escrita por sus coeficientes de la serie de Taylor, podemos calcular el orden mediante esta fórmula que vemos aquí. Y si el orden está entre 0 e infinito, podemos ver cómo el tipo viene dado por la siguiente fórmula de aquí. ¿A qué nos lleva esto? Pues esto nos lleva al siguiente resultado. El primero es, usando el resultado que acabamos de ver, el que estaba en 9, pues si suponemos que h es mayor que 0 y lambda es un autovalor, pero que es distinto de 0, si suponemos m una sucesión de números reales positivos
que cumple la condición esta de aquí, el orden de las series delta está determinado por esta fórmula, que se puede demostrar a partir de lo que hemos visto del resultado anterior. Y el tipo, pues, exactamente igual. Bueno, pero el tipo requiere primero que el orden sea un número real positivo distinto de 0 a infinito. Gracias a estos resultados, pues también podemos encontrar lo siguiente, y es que sea M una sucesión de números reales normalizada, positivos, y A la matriz con espectro distinto de 0, asumimos M una sucesión pesada, la única solución entera del problema de Cauchy cumple que el orden de las soluciones siempre está acotado por este de aquí y que si el orden de todas ellas es es un número real positivo distinto de 0 a infinito y definimos el orden como el máximo orden de todas las soluciones, entonces el tipo también está acotado por el tipo de todas las soluciones está acotado por esta expresión de aquí. Aquí pasamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo de los Q factoriales, sea Q mayor que 1 y C de Q una constante que depende de Q, podemos ver que el comportamiento asintótico del Q factorial está estrechamente ligado con el de Q elevado a P por P menos 1 dividido entre 2, que si recordáis es la sucesión que puse anteriormente al lado de los Q factoriales y que estaba relacionada con el operador de dilatación. En este caso, podemos ver, usando la fórmula anterior de los coeficientes para el orden, que el orden en este caso sería 0. Entonces, esta sucesión es logarítmicamente convexa y fuertemente no casi analítica, pero no de crecimiento moderado. Entonces, es una de las sucesiones que este trabajo nos permite estudiar. Como el orden de estas funciones, bueno, en este caso es 0, para estas sucesiones, pues pasamos a estudiar el orden logarítmico. La situación anterior puede ser descrita con mayor precisión en el contexto de las funciones enteras de crecimiento lento. Para las funciones con orden clásico nulo, usamos el orden y el tipo logarítmicos, porque tiene un crecimiento, pues como ya vemos, más lento. Estas definiciones nos ayudan a describir funciones enteras como las relacionadas con los Q factoriales, cual es nuestro caso, para las cuales el orden clásico no hace distinciones. ¿Cómo se define? Pues el orden y el tipo logarítmico, al cual le ponemos una estrella para diferenciar el orden y el tipo clásicos, vemos que se le añade un logaritmo en la definición del denominador. Aquí, la primera de las sucesiones que no cumplen crecimiento moderado es, bueno, y que hemos estudiado es esta de aquí. Suponemos tau mayor que 0, sigma mayor que 1 y q mayor que 1. Entonces, la sucesión m es una sucesión pesada, pero que no cumple ni ser logarítmicamente convexa, ni ser fuertemente no casi analítica. Es decir, cumple estas dos, pero no cumple la condición de crecimiento moderado. Si consideramos el problema 1, el problema de Cauchy, cuando la sucesión es esta, entonces, según hemos visto anteriormente, cuando el autovalor es distinto de 0, podemos ver que las soluciones tienen esta forma de aquí y que son, por lo tanto, por lo que hemos visto de las propiedades de esta sucesión, esto es una solución entera. Y un resultado muy importante es que esta sucesión recupera el comportamiento asintótico del Q factorial cuando elegimos tau igual a 1/2 y sigma igual a 2. ¿Vale? Esto lo podemos ver porque, claro, si cambiamos tau por 1/2 y sigma por 2, pues, como podemos ver aquí, tendríamos un comportamiento idéntico. Faltaría
dividir por la raíz de Q, pero bueno, esto lo podríamos sacar como una constante. ¿Qué hemos obtenido de estas soluciones? Pues hemos obtenido que estas soluciones siempre están acotadas por esta expresión de aquí tan complicada y que el orden y el tipo logarítmicos son los siguientes. El orden logarítmico y el tipo logarítmico de estas soluciones están acotados por las anteriores y la igualdad se cumple para algún autovalor. Cuando tomamos tau igual a 1 medio y sigma igual a 2, obtenemos los resultados clásicos del orden y el tipo logarítmico para las Q exponenciales. Es decir, ya conocíamos este resultado, pero... Yo creo en la farmacia. ¿Perdón? Sí, yo sé, porque yo estoy por ahí, creo que por aquí mismo, porque yo estoy perdiendo un poquito de Perdón, se escucha algo. No sé. Yo creo que la de la farmacia la que sube. La de la farmacia. Perdón. Parece que ha parado. Otro ejemplo son las sucesiones PDT, cuyo nombre viene de las iniciales de los autores Filipovich, Teofanov y Tomic. En este caso, supongamos que tau es mayor que 0 y sigma mayor que 1, pues la sucesión se puede definir como vemos en pantalla. Estas sucesiones fueron introducidas en un primer trabajo y han sido estudiadas en varios. Estas sucesiones han sido estudiadas ya en varios trabajos. Al igual que el anterior, son logarítmicamente convexas y fuertemente no casi analíticas, pero no son de crecimiento moderado. Si consideramos el problema 1, en este caso con la sucesión que acabamos de ver hace un momento, podemos ver que las soluciones toman esta forma y que al ser la sucesión como es, pues esta solución es entera. Aquí establecemos cotas para estas soluciones y calculamos el orden y el tipo logarítmico de ambas. Siendo el tipo, en este caso, el tipo logarítmico en este caso, nulo, porque al ser esta función de un crecimiento tan rápido, pues el tipo logarítmico tiende ya a 0. El orden y el tipo logarítmico de estas soluciones están acotados por los anteriores y la igualdad se cumple para algún autovalor siempre que el espectro de la matriz no sea nulo. ¿Cómo hemos llevado a cabo esta derivación, esta prueba? Pues lo primero que tenemos que hacer es acotar superiormente los coeficientes de la serie de Taylor de la serie delta, que es, como hemos visto, un resultado de Komatsu. Gracias a esta cota, pues podemos ver que el término de mayor módulo de la serie y de su función asociada. Posteriormente, realizamos la suma suponiendo ciertas condiciones máximas para acotar la solución superiormente. Y en el último paso, lo que hacemos es ver que tiene el mismo comportamiento asintótico. Así podemos probar cómo hemos establecido las igualdades para el orden y para el tipo logarítmico. Es decir, las acotamos superiormente, pero vemos que realmente tienen el mismo comportamiento asintótico, lo cual nos permite establecer las igualdades que hemos visto. Finalmente, hemos probado que cuando establecemos las condiciones de que el autovalor sea distinto de 0, pues se alcanzan los resultados. Y, claro, como las soluciones son combinaciones lineales de la serie, pues ya está prácticamente todo concluido. Bueno, por último, voy a dar una serie de conclusiones. El dominio de las soluciones depende del crecimiento de la sucesión de momentos. Hemos visto que si crece más que cierta progresión geométrica, podemos establecer un radio que depende de esta y que cuando abandonamos las condiciones, cuando tenemos la condición de ser logarítmicamente convexa y fuertemente no casi regular, tenemos solución entera y también cuando la solución es pesada o cumple esa condición, también son soluciones enteras.
Me he anticipado. Las soluciones enteras existen solamente si la sucesión de momentos cumple esto de aquí. Abandonar la condición de crecimiento moderado nos permite abarcar un mayor espectro de problemas, como las Q-diferencias, las sucesiones PTT, las PQ-diferencias, es decir, la derivada de momentos nos permite estudiar de una sola vez una cantidad enorme de problemas. El por el Alberto, orden y la sucesión de un crecimiento tan rápido, perdón, las sucesiones de un crecimiento tan rápido cuando lo que sucede es que las soluciones exponenciales son de un crecimiento muy lento. Este marco de trabajo de la derivada de momentos incluye la derivada clásica, la derivada fraccionaria de Caputo y los operadores en Q-diferencias, tanto el operador Q-derivada de Jackson como el operador dilatación como la PQ-derivada. Pues he llegado al final de mi charla. Muchas gracias a todos por la atención